Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Alteridad, donde mezclamos la cultura pop con el psicoanálisis. Y pues bueno, hoy me encuentro de nuevo con mis compañeros, con Alejandro Larte, Felipe Alejandro y yo Alejandro Monge. Vamos a hablar de una película muy interesante, ¿no? De Akira. Un poquito una ruptura de lo que veníamos viendo como en la parte estética, ya con anterioridad, porque pues este es un anime. Es algo que creo que a los tres nos sacó tal vez un poquito de la zona de confort en la que ya estábamos, pero me parecía una película muy interesante de analizar, porque creo que viene muy de la mano con algo que estamos hablando, que era la cuestión de la falta y de cómo lidiamos con esa falta. Si en la sustancia veíamos como el consumo como para rellenar esa falta, un Nosferatu con la parte de la compulsión, en esta parte de Akira vemos el poder como esa herramienta que tenemos para cubrir de alguna forma esa falta y de lo peligroso que también eso puede llegar a ser si ese poder no se vuelve también como no se profundiza, no se complejiza, ¿no? Solamente es la cuestión del poder por el poder. Me parece que en Akira vemos diferentes tipos de cómo se busca ese poder, tanto el poder hacia el otro, en una relación, en una amistad o en un grupo, pero también el poder político y el poder religioso. Akira creo que me parece mezcla esas cuestiones y pues no sé, creo que es una película interesante para platicar, ¿no? Y pues bueno, no sé, ¿a ustedes qué les pareció? Ajá. Hola, la película me pareció extraña. Insisto, yo no soy como tan conocedor de anime, ¿no? Pero me pareció que justamente pues esa trama distópica, ¿no? Creo que es una película completamente distópica, ubicada después de la Segunda Guerra Mundial en Neo-Tokio, ¿no? Entonces, una sociedad bastante, pues, la palabra tal vez no es la más apropiada, pero degradada en términos de lazo social, ¿no? No hay vínculos, al menos no se ven vínculos amables, lo que es una sociedad muy mediada por la cuestión de la violencia, por la poca palabra. También está, pues, habla como una generación perdida, ¿no? Los jóvenes están en la escuela y la escuela pues es todo menos una escuela, ¿no? No hay un horizonte de futuro, no hay una esperanza por parte de los jóvenes. Entonces creo que es lo que va mostrando la película, ¿no? Y ante esa falta de esperanza y ante esa disolución del lazo social, pues surgen otras cuestiones que tienen que ver, desde mi perspectiva, con como emergencias, ¿no? De la pulsión de muerte, como el uso indiscriminado y excesivo de sustancias. No se ve nunca, pero las sustancias están presentes todo el tiempo. La chamarra del protagonista tiene 2 pastillas ¿no? Como logo. Entonces, eso, otras prácticas de riesgo como la motocicleta, pero como el club de motociclistas o pandillas de motociclistas, ¿no? Unos contra otros, además, ¿no? Y que finalmente es salir y destruir al otro. O sea, no es una perspectiva de competencia con el otro club de motociclistas, sino habría que destruir al otro club de motociclistas, ¿no? Y a partir de ahí, pues surge ya la trama de la película, ¿no? Hay un accidente y Tetsuo, el protagonista, se encuentra con un niño viejito, producto de experimentaciones, después se va a saber, experimentaciones científicas, pero que, como decías, que tiene como esta convergencia del saber científico o del poder científico y de la mística, ¿no? Porque termina teniendo como poderes no necesariamente científicos, pero mágicos, pero ahí la mezcla entre ciencia y magia o mística se diluye también. Creo que esa es una apuesta también en estas perspectivas distópicas. Y bueno, después ya el clímax, ¿no? Que a partir de qué va a ser Tetsuo, porque Tetsuo choca con este niño viejito y de alguna manera
absorbe poderes, y entonces, ¿qué va a hacer con esos poderes que no puede reconocer y que nadie le puede explicar, ¿no? Es como enfrentarse a habilidades que no comprende, a sensaciones que no comprende, y no hay en absoluto una mediación que le permita, pues, comprender o hacer algo con eso, ¿no? Eso me pareció. Sí. ¿No? Perdón, ya hice una sinopsis, pero bueno. No, pero está genial porque justo a partir de ahí podemos ir partiendo, ¿no? Porque sí, pero o sea, primero es la presentación justo de esta generación que va tanto más perdida. Por lo que yo fui entendiendo, ellos eran huérfanos, a mí se me hace de que fallecieron los padres o bajo el contexto social que se ve bastante terrible, o bien bajo la explosión que hubo después de la Tercera Guerra Mundial, donde pues parece ser que hubo un bombazo, Tokio nuevamente, ¿no? Y como y justo que a partir de ahí va empezando la experimentación. Algo que me parece como muy justo es que luego de las explosiones también es como con el juego con ese poder, ¿no? El poder de poderlo replicar, algo que fue sucediendo justo después de la aparición de las bombas. Después de las bombas, todos los países se aventaron a una carrera de poder obtener ese poder nuclear. Y que la explosión creo que es en el 81 o creo que en el 89, en el 88, en la película, ¿no? También en un periodo como asemejando, a mí se me hace que hubiera podido llegar a suceder después de la Guerra Fría también, ¿no? Que por más que haya sido antes, la Guerra Fría fue por los 60. La Guerra Fría termina en el 88, 89, con la caída del muro de Berlín. Ahí es el fin de la Guerra Fría. Y la crisis de los misiles, ¿no? Así es. Y entonces, justo... La crisis del misil fue en los 70s. En los 70s. Y que más bien termina entonces en el... Así es, sí. Gracias. Pero justo lo tomé de que hacía como alusión a lo que hubiera sucedido si se hubiera llegado a desatar. Y que a partir de ahí, como que comienza la película, como la sociedad que hubiera podido venir después. En esa experimentación, pues... surgen estos niños, ¿no? Los 3 niños viejitos, que al principio justo, ¿no? Como que no saben ni qué son ni qué están haciendo ahí. Yo creo que si alguien lee el manga o ve el manga, o de seguro hay un cómic después, pues entenderá, ¿no? Pero uno que comience con la película, pues quién sabe, y que me parece más interesante también porque lo ponen a uno en el lugar de incertidumbre que los propios protagonistas van a llegar a tener, ¿no? ¿Quién es ese niño? Aparte, niño viejito. O sea, eso ya toca lo siniestro desde el principio, ¿no? Sí, y que es un niño mudo, no habla. No habla y que lo están ayudando a escapar y como que no se entiende, pasa como que este niño pertenecía a la resistencia, pero luego lo capturan y también está a favor de la organización. Parecía que él pertenecía al poder político, científico y militar, ¿no? Y lo había capturado o lo había capturado la resistencia, y justo el conflicto está entre todo el poder del Estado sobre la resistencia, ¿no? Creo que por ahí iba. Justo, ¿no? Y lo recupera que van el obteniendo y van peleándose como uh-huh. este poder que ya tienen, uh-huh. ¿no? Ese, pues el mundo, ¿no? Que como que está en conflicto, buscando obtenerlo. Algo que me parece muy atinado es que quien lo obtiene no es buscándolo, no es a partir del control o a partir de la búsqueda directa, sino de un momento, un acontecimiento en particular del azar. Claro. A partir de que ese niño desaparece y aparece en medio del camino, Tetsuo se lo encuentra y choca, ¿no? Y ahí se ve inmerso ya en todo este panorama político. Claro. Sí, creo que es bien interesante porque... pues como decía hace ratito, ¿no? Creo que la película habla de qué hace el ser humano con el poder, ¿no? En Akira, ¿no? El poder, hay diferentes partes de poder, ¿no? Y como que el más visible es casi superpoder, ¿no? De controlar las cosas con la mente y todo esto. Pero creo que te pone en una posición muy chistosa, ¿no? Porque es de, ok,
Existen estos seres, ¿no? Que pueden controlar las cosas con la mente. Existe Akira, ¿no? Que es como casi como un dios, ¿no? Pero para que ese poder también cobre efecto, tiene que pasar de alguna forma por el discurso. Y ahí es donde entra la parte política, ¿no? De ese discurso. De cómo a través de cómo se maneja esa información se da cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, pues al final descubres, ¿no? Como spoiler, ¿no? Que Akira en realidad no existe, nada más fue un experimento y existen partes de Akira, pues ya es solamente como frascos y ya, o sea, no tiene como un poder ya, pero aún así está el discurso de Akira y hay una Akira en la mente de todos que de alguna forma hace que controla, que da cierto... Sí, hay un imaginario colectivo. Exacto. Sí, y que articula la secta, ¿no? Que está de Akira, como también eso se ocupa, ¿no? De alguna forma por la política para llegar a controlar a las masas, no sé, hay una parte de ahí de Akira del poder que se me hace bien interesante porque le pone un peso a cómo se maneja la cuestión del poder, pues sí. Pero justo escuchándote ahorita y hace rato que lo comenzaste a esbozar, lo que pensaba justamente esta dimensión del poder, ¿no? El poder generalmente se piensa como algo que se tiene, ¿no? De hecho, toda la teoría política clásica plantea el poder como algo que se tiene. Y Foucault en los 80, justamente en los 80, desmonta con una gran magistralidad esa idea de que el poder se tiene y funda unas nuevas perspectivas para la teoría política. Y dice, no, el poder no se tiene, el poder se ejerce, ¿no? El punto es ver cómo se ejerce cómo se ejerce y con qué objetivo se ejerce para ubicar justamente en esas coordenadas donde el poder se mueve y particularmente cómo se permea, ¿no? Y lo planteaba él así, bueno, en ese... Hay un texto, un artículo, se llama El sujeto del poder, pero justamente eso ya es el culmen, todo el trabajo de la biopolítica, o en el trabajo de la biopolítica va planteando justamente la diferencia entre el poder monárquico, por decirlo rápido, y el nuevo régimen del Estado-Nación moderno, ¿no? Como plantea que al principio, o el poder monárquico, el monarca tenía derecho particularmente sobre la muerte, ¿no? O sea, el monarca tiene derecho sobre la muerte, el monarca tiene derecho a matar. Y cuando se da el pasaje al Estado-Nación moderno, el monarca o el Estado tiene el poder sobre la vida, ¿no? Ya no el monarca, el Estado tiene el poder sobre la vida, pero no como algo que cuidar necesariamente, sino como algo que administrar. Y allí está el discurso, ¿no? La vida como algo que hay que administrar. Y esa administración va a partir justamente del consumo. Esto es, el biopoder es exitoso cuando el recién nacido consume pañales, cuidamos toda su vida de consumo y de viejo va a consumir pañales, ¿no? O sea, es exprimirle al sujeto hasta la última gota de riqueza, ¿no? Y creo que eso se ve mucho en esta película en términos de cómo el poder finalmente es un ejercicio, ¿no? ¿Y cómo se ejerce el poder? Finalmente, acciones sobre acciones. Y eso entra en tensión entre justamente toda la cuestión de la resistencia, ¿no? El poder que se tiene, entre comillas, ¿no? Parece no tener límites, pero la resistencia siempre va a estar generando acciones, ¿sí? Acciones que van a acotar y que van a llevar al poder a reaccionar. Entonces el poder no está de alguna forma del lado del que lo tiene, entre comillas, oficialmente, sino del lado que genera acciones que provocan reacciones a ese poder, ¿no? Y creo que eso se queda muy, muy claro en esta película, esas formas de ejercicio de poder, pero cómo finalmente también
en estas como perspectivas distópicas, la vida pierde sentido. O sea, hay matazones todo el tiempo, ¿no? Creo que eso también es otra perspectiva. Parece que esa parte bestial del poder, del derecho a matar, está presente también en la película, ¿no? Sí, justo, y me recuerda a una cuestión creo que la filósofa Bailey, donde hace un ensayo sobre la fuerza y que toma de inspiración a la Ilíada y coloca la fuerza o el poder como el verdadero protagonista de la novela, formulando una fórmula en donde dice que la fuerza es esa X, creo que se apagó, donde la fuerza es esa X que vuelve a todo aquel que se vea involucrado con ella en una cosa. ¿No? Y que a partir de esa fórmula va analizando tanto la Ilíada y que también se puede ir aplicando en otros aspectos, como en este, Claro. donde justo lo que a mí me parece que no hay dentro de la película, al menos al inicio, es sujeto, hay pura pulsión y repetición. Y justo no hay palabra, no hay lazo social, no hay nada, ninguna conexión. Todos se ven inmersos en hacer lo que, pues, en sí lo que les corresponde. No hay formas hacer, de autorregulación, ¿no? Y la autorregulación viene de la palabra, ¿no? Justo, y que no hay decisiones, todos se ven inmersos en sus propios contextos haciendo lo que les toca hacer, ¿no? Ellos siendo los jóvenes huérfanos, lo que les tocaría justamente sería destruir al otro. ¿Por qué? Pues porque hay que destruirlo, ¿no? Y el otro que está enfrente piensa exactamente lo mismo. No hay ningún fin, no hay ningún objetivo. Ni siquiera ponen que estuvieran peleando territorio, ¿no? O nada. Simplemente el ejercicio de darse en la madre, prácticamente, ¿no? Y que es un tanto regulado, o sea, como que es hasta esperado. La gente sabe que ahí están los motociclistas, ahí sabe que están las pandillas. Se quitan de en medio las pandillas, pero no hacen nada para desmontarlo. No es ni siquiera algo que les interese hacer. De hecho, cuando los aprisionan, pues es bastante obvio que estos tipos son los pandilleros, pero les vale madres, ¿no? No es lo que les interesa, están buscando. No es lo que están buscando. Lo que están buscando, y que a partir se ven inmersos, es a Tetsuo, que ya tuvo el encuentro y que parece ser que se contagia. Que se convierte en la encarnación de Akira, ¿no? Como en el avatar de Akira, ¿no? En el avatar de Akira, ¿no? Y que además eso se asume, o sea, eso se le coloca a Tetsuo. Él ni siquiera creo que le interesaba la cuestión de Akira, creo que ni siquiera conocía a Akira, ¿no? Pero cuando empieza a ejercer el poder, todos lo llevan es que va a ser Akira, él es Akira. Sí, sí. De hecho, lo que le interesaba era robarse la moto de Kanesha e irse con su interés romántico, con su novia, no sé si eran pareja, ¿no? Y o sea, a él eso le vale más. Hasta que en el momento en el que ya la fuerza que va creciendo en él, justo lo desujeta, no saben cómo mencionarlo, y lo convierte, ni siquiera en Akira, lo convierte en esa cosa sin frenos. Y que todos están queriendo obtenerlo, pero todos se ven inmersos en la misma posición. El coronel en un momento tal cual le dice, a mí no me toca creer, cuando le dice, pero ¿tú crees que vaya a ser Akira el científico? Aparte el científico le dice, el científico cree, ¿no? ¿Tú crees? Y el coronel le dice, a mí no me toca creer, ¿no? A mí me toca hacer. Y que encuentra justo otra forma de la fuerza. Él actúa y hace y acciona sin importar qué, porque hay que obtenerlo. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿no? Y en un momento dice es que a mí me toca defender a Neo Tokio. Y sinceramente, o sea, lo dice como en un pequeño discurso en el elevador, ¿no? De sus intereses de proteger a la gente, proteger el Estado. Y ya en la acción, pues le vale madres. O sea, ¿no? O sea, él hace lo que tiene que hacer y que sobre todo es no perder su posición. Porque en el momento en el que se ve inmerso te van a delegar, él hace un golpe de Estado. Exacto, ajá. Al final también es como un poco como Tetsuo que utiliza la fuerza y la violencia para conseguir ese poder. Al principio, pues Tetsuo roba una moto y después pues ya se destruye, deshace Tokio de nuevo, ¿no? Casi. Entonces
Entonces, pues también hay una parte ahí de la obtención de ese poder a través de la fuerza. O también, por ejemplo, como del Estado, ¿no? Cómo controla Neo Tokio, pues a través de la fuerza. De lo que ustedes decían, no hay un vínculo, ¿no? Ahí, si no hay pura violencia, ¿no? Pura descarga. Y creo que eso de la descarga sin mediación es bien interesante porque ahorita lo estamos viendo de la idea como del Estado, ¿no? De la estructura. Pero, pues, creo que es un símil muy interesante a lo que pasa con Tetsuo, ¿no? Como esa cuestión de no haber una mediación en ese poder que él tiene, termina convirtiéndose en un monstruo, termina incluso él físicamente deformándose, ¿no? O sea, es como un feto, pero después se vuelve una bola de masas y de carne, o sea, algo grotesco al final de cuentas. Ya ni siquiera monstruoso, ya simplemente grotesco. Exacto, ajá. Bueno, justamente en este punto, creo que en ese punto, y tal vez por eso la película me generó como un cierto repelús, es esa constante descarga sin mediación, ¿no? O sea, de este lado, del lado del neurótico común, ¿no? Del neurótico como Dios manda, la descarga sin mediación provoca mucha angustia, ¿sí? Mucha angustia. Ver a un niño en la pura descarga es angustiante. Hay que regularlo, hay que contenerlo, hay que fungir como continente, ¿no? Ante esa incontinencia de la descarga, ¿no? Pero también esa incontinencia se presenta en otros momentos, en el enamoramiento, ¿no? O sea, cuando uno ve a un amigo enamorado, dice, pobre, ¿no? La pena que da verlo, la fascinación, la falta de regulación, la falta de ningún tipo de límite y todo esto, ¿no? Pero también en otros espacios, ahí como sea en el niño y en el enamorado hay vínculo, y creo que el vínculo va conteniendo en sí mismo, o por sí mismo va conteniendo la descarga. La película muestra otro tipo de descarga, ¿no? Más bien muestra una descarga sin contención, una descarga que finalmente tiene que ver con que termina siendo la pura agresión, ¿no? Y creo que también la vemos de manera cotidiana, ¿no? La manera como opera el narcotráfico, la manera como operan las pandillas, la manera como opera Estados Unidos, ¿no? La manera como opera este neosalvajismo, donde justamente no hay palabra, solamente hay un interés de descarga por la descarga. Ya ni siquiera hay una pregunta, ¿para qué quiero esto? ¿O qué voy a hacer con esto? Es simplemente la descarga y la pura inmediatez. Entonces lo que tenemos en esa descarga y la pura inmediatez es una emergencia del goce en sus formas más obscenas, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Tetsuo cuando roba justamente la moto? Él no la sabe controlar, la termina chocando, la destruye. Cuando él recibe el poder de Akira, también se termina destruyendo él mismo en su cuerpo. De nuevo por esa cuestión de pues, la descarga, ¿no? O al menos así yo lo entiendo un poco. Ajá. Y que la película, pues, justo, ¿no? Es un anime, parte desde los bombazos, y que esta parte, ¿no? De este bebé, esa bola de masa, también a mí me remontó mucho como la imagen de lo que sucedió a partir de la radiación y a partir de los bombazos que sufrieron justo en ese país. O sea, como una forma cultural, una forma de ir representando el trauma que ha permeado desde entonces. Y en particular, algo que se da mucho en diferentes animes son esos niños viejos, son esos bebés deformados, son esas masas de carne con venas y con amorfas, y cosas que vivieron, cosas que vivieron y que de hecho siguen sufriendo, ¿no? Justo a partir de los bombazos, los niños murieron de cáncer, los bebés murieron dentro de los vientres de las madres, y que muchos de ellos desarrollaron mutaciones a lo largo de sus vidas. Cosa que, si no me equivoco, a la fecha sigue habiendo cierto rastro de ello a un nivel genético. O sea, es algo que es impresionante, y que la película
lo marca en una cuestión justo del trauma histórico que se sigue pasando, y que del trauma en particular, pues justo lo que pasa es que no se puede hablar. El trauma pide su repetición, esa réplica, por lo mismo que no puede ser llevado a la palabra, es algo que la sobrepasa, y es algo que en Tetsuo, en su momento final, cuando el poder va creciendo y lo va obteniendo, lo que desaparece es justamente La palabra. la palabra. La posibilidad de la palabra. La posibilidad de palabra. Solo dentro de él, cuando Kaneshak se ve absorbido, es que puede llegar a medio escuchar, y que básicamente es un detén esto. Deténme, no, o sea, ya no puedo yo hacerlo, y que al no poderlo hacer también destruye su vínculo. No, ¿cómo se llamaba? ¿La novia? Kinoshu, bueno, la novia, se queda aplastada también por él, y completamente involuntario, no deseaba hacerlo, pero... No deseaba hacerlo, pero tampoco lo estaba viendo, ¿no? O sea, creo que también que ese es otro punto en la película, que el vínculo o la posición frente a lo femenino es completamente misógina. Es de una cosa, ¿no? Es de una posesión, ¿no? Cuando se la lleva en la moto, cuando se escapa del laboratorio y las pandillas lo alcanzan, y a ella le arrancan la blusa, ¿no? Y mostrando su pecho, pues ahí lo cortaron, ¿no? Porque ahí justo yo pensé que iba a surgir una escena de bastante... un abuso mayor, ¿no? Porque el abuso estuvo, y que ella... No, la imagen ¿no? en sí ya es bastante impactante. Es bastante impactante, y como luego ni siquiera, es que justo, ¿no? Ni siquiera cae a abusarla a ella de forma sexual, sino es como humillarla y la golpean, ¿no? En la cara, y ahí la dejan tirada. Ni siquiera es lo que interesa, ¿no? Lo que interesa era la humillación, y que ni siquiera la humillación a ella, que ella sufre. Es como para humillarlo a él. O sea, ella está completamente apartada. Claro. Y que cuando llega Kaneshak, los detienen, la siguiente escena no es él consolándola, ¿no? Pues creo que ni siquiera él se quita la chamarra, ¿no? Creo que se la da Kaneshak, que la tapa con su chamarra, y nadie la está consolando, sino que Tetsuo está golpeando al otro como una cierta forma de Pero me ofendiste a mí. Me ofendiste a mí, ¿no? Justamente. ¿no? Me ofendiste a mí. Entonces... esto también justo es a lo que me iba mencionando de cómo todos están no hay vínculo, y todos están como ensimismados. O sea, no hay ninguna forma de acceso al otro. El único vínculo es entre Tetsuo y su amigo, y finalmente es un vínculo más marcado por la ambivalencia, ¿no? Por la envidia y toda esta parte. No es un vínculo que se construya para adelante, pues, que haya un horizonte en ese sentido, ¿no? Sí, y al final es pues, competencia, ¿no? Es quién puede más. ¿Quién puede más? Y que la competencia no se juega en términos de construir algo, sino de destruir al otro, ¿no? Parece que en el último instante o en el último momento de ganar tiene que ver con aniquilar al otro, ¿no? Y eso también deja incluso al ganador en la más absoluta soledad y vacío, ¿no? Y que presentan la competencia en diferentes lugares, en diferentes niveles, ¿no? Inicialmente como esta competencia entre los dos amigos, de una forma individual, ¿no? Pequeña. Luego lo crecen y es la competencia entre estas pandillas. Luego lo crecen y es esta competencia entre el poder divino y el poder científico, ¿no? Y luego como entre los estados, ¿no? El estado ya interviene con estos como sujetos fuera del sistema del estado, ¿no? Claro. Y que al final lo que queda es nada. Lo que queda es nada. Lo que queda es nada. Es pura repetición de empieza en un bombazo, termina en otro bombazo. Que siento que al final también es como la sociedad actual te empuja a actuar, ¿no? O sea, la competencia por la competencia. Nunca es una cuestión de... O sea, lo que pasa, ¿no? Muchas veces en las escuelas con la educación basada en competencias. Yo me acuerdo porque a mí me tocó mucho eso de
A mí, eso me tocó a mí en la prepa, ¿no? Por ejemplo. Pero pues no era una competencia para crear algo, ¿no? Una cuestión de creación. Era simplemente ver quién puede más y todo. Pues al final todo muy fálico, ¿no? Terminas haciendo lagartijas en la peda, ¿no? Sí, pero pues al final eso es lo que te empuja, ¿no? Ese tipo de mentalidad, ¿no? Y después tienes, por ejemplo, ya pues más actual, pues el tema de Estados Unidos contra China, de ver quién se pone más aranceles, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas. Y los absurdos, ¿no? Aranceles a los pingüinos. Ajá. O sea, ya no sabes si es una broma, ¿no? Y lo peor es que no es una broma. Eso es lo más como conflictuante de todo esto. Justo, ¿no? Vi un video en donde cuando recién tomó el poder Trump, le están preguntando de los BRICS y que está diciendo de lo de los aranceles, todo, y alguien dice algo de España. Y dice, ¿España? España también le vamos a dar 25 de aranceles. Y le dicen, oye, pero España no está en los BRICS. Y él, no, claro que sí. Sí está, ¿no? Y España es de sus aliados, y aún así les tocó porque a mí yo lo que pensaba era que es como hablarán español, pues les dio, ¿no? Pues, sí. Sí, es la cancelación del otro, ¿no? Creo que también lo que se ve en la peli es la cancelación del otro. Y eso es justamente lo que está pasando, ¿no? La cancelación del otro en los diferentes niveles, ¿no? Sí. Y que es para la obtención de ese poder, ¿no? La obtención del falo, ¿no? De que ganando la competencia se llegaría a ese lugar, ¿no? Ese lugar que bajo la película lo toma Akira, ¿no? Que por ahí estará Akira y que Akira regresará. El regreso de Akira. El retorno de Akira, ¿no? En algún lugar estará, pero Akira está muerto, ¿no? Akira está de hecho hasta disecado, ¿no? Está en partes disecado abajo de un estadio olímpico abandonado. O sea, es ridículo. Y que es la competencia también funge como una cierta búsqueda de sentido, de ese sentido de, bueno, ahí cuando lo obtenga habrá sentido, habrá coherencia, habrá sido por algo, valdrá la pena, ¿no? Pero al final justo termina en ese para sí. O sea, se deshace en sí mismo. Es ese ensimismamiento, ¿no? Es esa clausura que finalmente no puede hacer otra cosa más que explotar, ¿no? Y que ahorita que mencionas el tema también del Estadio Olímpico, me parece muy significativo el tema de que esté debajo del estadio, porque al final, ¿qué es la representación del estadio? Pues como el espectáculo, ¿no? O sea, un monumento hacia el espectáculo, al final de cuentas. Y una cultura abandonada. ¿No? Y que es un estadio abandonado al final, porque no sé si se dieron cuenta, pero las Olimpiadas se cancelaron. Es bien chistoso, ¿no? Porque ahí en la película creo que es 2019-2020 cuando pasa todo esto del lugar distópico, y justamente se cancelaron las Olimpiadas de 2020 por el COVID, ¿no? Claro. Está chistoso. Pero bueno, más allá como de ese dato curioso, pues, o sea, como el monumento al espectáculo, y se fijan el trono que escoge Tetsuo para estar ahí como ser el rey, es justamente un pedazo ahí de hormigón que está en forma de silla y que se sienta ahí, pero al final que está vacío, está abandonado, no hay nada. Y creo que también es como o bueno, al menos así yo lo represento como en el momento en el que se sienta, se deshace. Sí, bueno, antes de deshacerse comienza a mezclarse con la cosa. Ajá. ¿No? Comienza a mezclarse con el sillón, con el hormigón. Con el hormigón. Ajá, y todo. Ajá, y pues como pues es como, yo al menos lo simbolizo como la sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Como el sujeto ya está en ese lugar sin poderse separar, ¿no? De tal vez como esa virtualidad, por lo que esa capacidad de la tecnología nos da como, de nuevo, ese poder, ¿no? Nos da, y como uno termina deshaciéndose en eso, se termina despersonalizando, se termina convirtiendo en esa masa, ¿no? Que sin forma. Ajá. Más que el poder que nos da es el señuelo que se nos da, ¿no? Exacto. Así.
Sí, porque incluso también, o sea, Tetsuo puede tener el poder de un dios, ¿no? De Akira, pero eso no tampoco le da el poder de hacerlo más básico, entre comillas, que era el mismo tema que tenía en el inicio, de establecer una relación con un otro, de sentirse valioso, de poder tener una amistad buena con Kaneda, que al final lo que hace Kaneda es cuidarlo, ¿no? Y él al final vive resentido de ese cuidado que tiene. O sea, por más poderoso que tenga, por más que pueda mover las cosas con la mente y hacer lo que él desee, no puede ser lo más básico que es establecer una relación. Pues entenderlo desde así implica reconocer lo más trágico, ¿no? Que el otro que se pretende completo, el gran otro, pues también está sometido a esa falta, y su falta es todavía mucho más trágica, por decirlo menos, ¿no? Sí. De hecho, la única forma de llegar a como que se le hace frente al poder es a partir del vínculo, a partir de que los niños deciden, los tres, dar el paso. Los niños viejitos. Los niños viejitos, y reincorporarse con su amigo, porque aparte luego explican que Akira era su amigo, que Akira también pasó las mismas experimentaciones que ellos, pero Akira obtuvo más poder, y cuando surge un niño, ¿no? Y aparte un niño bonito, un niño estética, a diferencia de ellos. Más angelical, ¿no? Más angelical, más lindo, no quita el hecho de que no importa su apariencia más hegemónica, sino de igual forma explotó. Claro. ¿No? Y que la única forma es cuando ellos reencuentran a su amigo, ese vínculo, y le hacen frente junto con Tetsuo. Tampoco lo destruyen, sino que también lo integran con ellos. Le hacen como esta... los cuatro pueden contener. Es un poder, es un poder, ¿sí? Sí, pero ahí lo interesante es también ese mensaje, ¿no? Cómo finalmente el vínculo se traduce en sacrificio. O sea, eso parece hasta una advertencia. Si tú te vinculas de esta manera, vas a terminar muerto también, ¿no? O sea, parece que también queda ahí esa como advertencia. Ese vínculo que contiene, en la trama de la película, termina siendo sacrificial. Yo lo vería más de que el vínculo termina justo también en sí mismo. O sea, que el vínculo no es una respuesta final, ¿no? No es el arreglo de todo, no viene a brindar sentido, ¿no? Sino que el vínculo, igual que en este parámetro como el puro goce, el puro consumo del falo, o incluso el propio placer, termina en el mismo lugar, ¿no? En sí mismo, se deshace. Sí, cancelándose. Y que no brinda sentido, pero es una forma distinta de involucrarse con uno mismo y con el otro. Claro. Ahí es como yo lo tomé. Sí, yo creo que el gran ausente de la película es justamente el vínculo en un sentido erótico, ¿no? En el sentido de construcción, en el sentido de que el vínculo busca vínculo, y a partir de allí se va generando un cauce para la descarga, un cauce para la pulsión, ¿no? Si esa descarga sin vínculo, pues termina siendo eso, ¿no? Pura explosión. Sí, pues, la importancia también de eso, de la contención, de los límites, ¿no? Así como puesto como más cotidiano, porque creo que vivimos en un mundo, ¿no? En donde... Como dice el meme. Sí, exacto, por eso me reí. Como en un mundo en el que normalmente se nos presenta la idea de los límites como algo feo, ¿no? O sea, como que el límite, no, es que, ¿cómo crees que vas a poner límites? No, para nada. Cuando el límite también es una cuestión de cuidado hacia el otro. Y de estructura, exacto. Y es súper importante. Una relación con el otro, o sea, de lo que sea, incluso por la calle viendo a una persona que no conoces, tienes que tener cierta contención, cierto límite, no puedes hacerlo todo. Es una cuestión tanto de cuidado propio como cuidado hacia los demás. Y a mí me parece muy preocupante como de repente en el discurso actual a veces se manejan los límites como algo negativo en sí mismo. Negativo, ajá, porque iba a decir doloroso, pero pues el límite pues sí es doloroso, pero eso no significa que sea negativo. Claro. Y el límite a uno.
Porque También. justo en otras terapias, ¿no? Esta cuestión de poder establecer límites, ¿no? Es uno de los principales focos de la cognitivo-conductual, de la TREC, y bueno, todos esos. Pero el otro detalle es que nos enseña, o no sé, porque hay enseñanza prácticamente, a que poner un límite es también limitarse a uno. Ujú. ¿No? El límite marca una línea para ambas partes, pero se enseña a limitar al otro, pero no a limitarse a uno, que uno no tendría o no debería de tener límites, ¿no? Que en todo caso el otro debería de entender. Claro. Y en ese sentido, creo que lo que se muestra en la película es mucho eso, ¿no? Como estas explosiones pues infantiles, porque todos son bebotes, Claro. ¿no? Todos son bebotes. Al final hubo bebotes. Y explota el bebote al final, ¿no? Estas explosiones de bebés, finalmente, bebés gigantes, son una demanda de límite, ¿no? Ya, carajo, por favor, ponme un límite, ¿no? Un poco como el berrinche de un adolescente, ¿no? Lo que está buscando no es tanto, sí fastidiar, pero que el otro opere como continente, ¿no? Y ponga un límite a partir del cual él pueda fijar sus propias coordenadas, ¿no? Sin coordenadas es imposible que exista un límite posible, ¿no? Y sin coordenadas tampoco puede haber vida, no te orientas en la vida sin coordenadas, ¿no? Si no hay límite, pues lo que hay es pura expansión, y finalmente esa expansión termina pues en una situación ya más ligada a lo grotesco, ¿no? Sí, y la angustia que genera eso, o sea, pensando también tipo como en los pacientes y todo, la idea que se le impone a una persona de tú no tienes límites, como de nuevo es como el discurso, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pon tu propia empresa y vas a ser millonario. O sea, no, como, el límite es el cielo. Ajá, el límite es el cielo. La mente se puede expandir tanto como el universo. Exacto. Tú podrías decir, ay, wow, sí, qué poder nos están dando, ¿no? O sea, qué grandes somos. Pero ese es el señuelo. Es el señuelo, pero qué horrible para la persona, o sea, ¿qué responsabilidad le estás poniendo? No, porque si no me expando hasta el universo, soy un impotente. Exacto, eso, ajá. Uh-huh. Y pues al final creo que esa representación... Soy un mal emprendedor. Un mal emprendedor, sí, ¿no? Ajá. Pero de nuevo, ajá, eso es lo que quería llegar, ¿no? Como este discurso de decirle a las personas que uno puede ser lo que uno quiera y que no tienes límites, pues más que ser liberador, es súper, súper angustiante y muchas veces hasta constructivo. Uh-huh. Como si fuera posible una libertad absoluta, como si fuera deseable una libertad absoluta, como si una libertad absoluta, en términos de Hobbes, no terminara cancelando la vida del otro, ¿no? O sea, creo que sí es importante no perder de vista la condición humana y mantener un cierto pesimismo, realismo, a propósito de la condición humana y que una vida planteada sin límites es una vida que se está dirigiendo hacia la propia destrucción, ¿no? Y esas formas de crianza sin límites, de crianza libre, respetuosa, y lo peor es que terminan estropeando palabras tan bellas como el respeto, ¿no? O sea, pero sí, esas pues, perspectivas ideológicas básicamente pues terminan generando generaciones que van a ser generaciones perdidas, ¿no? Ya generaciones que van a estar completamente habitadas por la angustia y paralizadas por la angustia, ¿no? Y por el consumo. Claro, sí, sin entender que la angustia debe ser motor de algo, no parálisis, ¿no? Y que es bastante contradictorio, ¿no? Porque a la par de que se mueve como toda esta cuestión de que la mente se puede expandir hasta tal punto que si lo crees, lo creas. Tengo unos Kleenex que dicen eso, los odio, ¿no? ¿Lo creas? ¿Dicen los Kleenex? Sí, ¿no? Y que los venden, a mí se me hace que los venden como Kleenex, la marca Kleenex, lo venden para terapeutas, ¿no? Y yo lo vi y dije, está excelente, ¿no? 3 por 1, ¿no? Y los tenía y hubo un día que así me estaba contando la verdad, una tragedia. Y en el fondo, yo estaba escuchando y vi, si lo crees, lo creas. Pues sí. Sí, ¿no? O sea, en ese momento agarré los Kleenex y los eché y ahí siguen, ¿no? Cuando viene Leo,
se lo saco para que juegue con él, o sea, ¿no? Pero justo, ¿no? El mensaje de cómo son unos clinics, es un eslogan, que son unos clinics hechos para los terapeutas para que los pongan en sus consultorios, Claro. ¿no? Para este refuerzo de la propia ideología de que la mente se puede llegar a expandir hasta tal punto. Pero a la par, ¿qué es lo que uno se encuentra todo el tiempo, no solo en la clínica, sino también socialmente? El pensamiento rumiante, que esta mente expansiva, esta mente sin límites, en efecto es una mente sin límites, ¿no? Que el sujeto es víctima de esta mente que no puede controlar. La aporía, ¿no? El apeirón, no hay límite, el no límite se juega en el campo de la locura, ¿no? Y que viene con todo el pensamiento de la fantasía. Me encanta cómo lo va presentando Zizek en el acoso de la fantasía, como eso, un acoso de la fantasía. Esta cuestión que uno no puede controlar, que dices, no quiero estar pensando eso, no puedo pensar, pero no puedo parar de pensarlo. No puedo pararlo, ¿no? La imaginación radical que es desbordante y que es justamente delirante. Hay que ponerse el límite, y el límite juega básicamente como el ámbito de la autorregulación. O sea, no se trata de reprimir el impulso, se trata de encauzar el impulso. Lo normal en un sentido amplio, ¿no? Como Freud se refiere a lo normal, es un sujeto que es capaz de satisfacer sus deseos y morir en el intento, ¿no? Pero no se trata de satisfacerlo a costa de morir, ¿no? Creo que eso son cuestiones que están... que las nuevas crianzas van a tener consecuencias. Pues ya las hay, ¿no? O sea, ahora se ha vuelto también cierta tendencia que niños entre 8, 9, 10 años, por el tanto consumo de la pantalla, un ojo se les desvía, se les mete, porque están focalizados a un objeto pequeño, a una pantalla. Y entonces discos digitales, y entonces los tienen que operar, intervenir quirúrgicamente para volverles a acomodar el para ojo. que luego se les vuelva a reajustar, porque la pantalla no va a crecer. Los dos, para al menos que se emparejen, ¿no? Pero es terrible. Sí. Es impresionante. O Cocomelo, que los niños son adictos a los 3 meses. ¿A qué? A una serie que se llama Cocomelo. Cocomelo, ¿qué es Cocomelo. eso? Es una cosa terrible. O sea, uno lo ve y genuinamente les dolerían los ojos, ¿no? Por los estímulos. Es un estímulo impactante. No tiene ni siquiera historia. Es un capítulo de canciones random, de escenas que todas, o sea, no pasa un segundo sin que haya un movimiento, sin que haya un estímulo más. Pues lo que pasa en Akira también, ¿no? Y que detrás, o sea, porque uno diría, como es que a los niños les encanta. Sí, pero ¿por qué? ¿No? Que una vez al mes, este estudio se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene además 200 diferentes programas, de los cuales los 15 más vistos en YouTube son de ellos. Y que una vez al mes jalan a niños. Aparte les pagan a los papás para que lleven a sus hijos voluntariamente, esas mamás. Pero bueno. Pues como a los niños viejitos que los están haciendo. Sí, es que justamente con ellos. Experimentos con ellos. Y se los sientan en un laboratorio, ¿no? En una cámara de Gesell. Uh-huh. Y les ponen 2 pantallas. Les ponen la pantalla, una más chiquita, con el programa Cocomelo. Y al lado le ponen una pantalla más grande con escenas de la vida. Un gato caminando, un paisaje, una cena de amigos, de una familia comiendo. Y los ponen, y esto es de diferentes edades, desde los 6 meses hasta los, creo que 6 años, o hasta los 5 años. Y que en el momento en el que el niño está apendejado, ¿no? Con la pantalla y voltea a ver la otra, ahí revisan la escena. ¿Por qué volteó? Uh-huh. ¿Qué fue lo que lo distrajo? ¿Qué fue lo que lo distrajo de esta hiperestimulación? De hiperestimulación, y a partir de eso modifican esa escena para que no voltee. O sea, a ese grado está, cabrón. Y es un programa... Skinner ya parece una blanca palomita. Sí, exacto, parece una blanca palomita. ¿No? Y que aparte estas son las mamadas que hacen las... Perdón, es que me enoja. Que hacen justamente las terapias basadas en esa evidencia.
¿no? Justo, pues aquí los cognitivo-conductuales dirían esto sí es ciencia. ¿No? Como en la misma película, ¿no? O sea, los científicos, este científico, aunque está creando o intenta controlar a Kira, ¿no? A pesar de que él sabe que eso implica una cierta destrucción, pues es en nombre de la ciencia. Claro. Creo que también eso está interesante y por eso me gusta tanto como cuando la vi la película de Akira, porque siento que tomando, ¿no? O sea, de nuevo, pues, aunque es una película de 1988, pues sigue siendo actual en estas cuestiones, ¿no? Y que en 1988 este tema, ¿no? Por ejemplo, de redes sociales, no estaba así, ¿no? O sea, bueno, ni existía. Entonces, como de alguna forma, ¿no? Pues sigue siendo estos temas de, pues, cómo se trata a los niños, la falta de límites, la búsqueda del poder. Todo esto sigue siendo tan relevante actualmente, ¿no? Y el mismo discurso, ¿no? Capitalista, ¿no? De tú puedes ser lo que tú quieras, todo esto tiene estas repercusiones y al final es un discurso hecho para destruirse en sí mismo, para acabarse en sí mismo, como justamente Tetsuo es digamos, como la exageración de eso, ¿no? Y la fantasía, ¿no? La exageración del individuo. La exageración del individuo, ajá, y del crecimiento sin barreras. Literalmente, su cuerpo crece sin barreras, ajá. ¿Qué es lo que eso implica, no? Ahí. Sí. Pues bueno, creo que de nuevo, la película abre la puerta a platicar de 1000 cuestiones. Obviamente, pues no se puede hablar de todo en una hora, pero creo que al final se tocan temas relevantes de la actualidad y eso me parece importante para pensar las películas, ¿no? No me parece que esta cuestión del discurso, de la responsabilidad que se nos pone como sujetos, sea algo que se tenga que dejar de lado, ¿no? Y al final, como siempre, pues, me parece que la propuesta psicoanalítica es la propuesta que nos podría ayudar también a, pues, hacerle al menos como cierto frente, ¿no? Contrapeso a esta cuestión. Poner en duda, ¿no? También ese discurso que se ha dicho, pues obviamente sí genera una angustia, ¿no? Pero esa angustia es una angustia diferente de lo que nos propone el discurso actual. No es una angustia que, como tú decías, que te aprisiona, sino que está buscando crear algo nuevo. Y eso me parece importantísimo, ¿no? Tanto como la cuestión del vínculo que hemos hablado ahorita, también hablábamos el podcast pasado de la cuestión de la creación con el arte. Hay propuestas, ¿no? Y creo que al final ver estas películas te podría poner en un lugar, una posición donde todo es horrible, ¿no? Y pues al final, como la misma película, al final es un ciclo donde todos vamos a explotar. Pero me parece que al final están estas otras salidas y pues bueno, creo que pues ahí está, ¿no? Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Uh-huh. Y pues bueno, aquí terminaríamos con el podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, van a estar abajo en la parte de la descripción y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.